Bueno, muy buenos días a todos. Vamos a dar inicio a este nuevo webinar promovido por la Cámara de Comercio Brasil-España. Es un placer recibiros aquí de forma virtual. Como sabéis, desde la CCBE, la Cámara de Comercio Brasil-España, desde el inicio del confinamiento, pues hemos trasladado todos nuestros eventos a webinars para poder mantener la cercanía a nuestros asociados y seguir prestando servicio con temas que pensamos que son de interés para nuestros socios en esta nueva circunstancia. Hoy traemos un tema bueno, que por el número de asistentes comprobamos que es de gran interés para los asociados. Vamos a tratar de mano de COVID los instrumentos de apoyo a la inversión española en el exterior, en lo que hemos llamado de forma optimista el escenario post-coronavirus, pero nos van a presentar pues, cómo se está comportando Cofides, que es una de las principales, uno de los principales agentes de apoyo y de promoción a la inversión española en el exterior, pues que ha podido cambiar debido al coronavirus y cómo van a seguir de aquí en adelante, ¿no? Pues como decía, tenemos a 68 personas inscritas, lo cual pues nos comprueba que el tema es de gran interés para nuestros socios, que son fundamentalmente empresas internacionalizadas o empresas que realizan pues comercio entre Brasil y España. Agradecemos vuestra presencia y vuestra asistencia, como siempre, a nuestro webinar. Deseamos que estéis todos bien de salud y preparados con fuerza para empezar la nueva fase, que esperemos que sea pronto y que podamos todos retomar la normalidad y la actividad económica, ¿no? tan importante. Pues agradecemos especialmente a Cofides el haber aceptado participar con nosotros y promover de forma conjunta este webinar. Tenemos el privilegio de contar con la presencia del presidente de Cofides, José Luis Curbelo, y con Ana Cebrián Parrondo, que es directora adjunta del área comercial y de desarrollo de negocio de Cofides. El webinar pues, será coordinado y moderado por Javier del Río, a quien todos conocéis muy bien, que es el coordinador del Comité de Financiación de la Cámara de Comercio Brasil-España y es CEO de CFI. Antes de dar inicio a la sesión, pues algunas notas prácticas sobre la dinámica. Tenéis todos los asistentes los micrófonos cerrados, que es necesario pues, para el buen desarrollo de la sesión, pero podéis participar de forma activa a través de nuestro chat. El chat lo podéis dirigir a todos los panelistas que lo están leyendo. Y al final de la sesión, pues podéis también participar con preguntas que serán contestadas por los ponentes y tenéis un recuadro específico para eso que se llama preguntas y respuestas. Lo tenéis en el menú de la aplicación. Si tenéis alguna cuestión también urgente técnica, podéis levantar la mano y estaremos acompañando también pues, vuestros comentarios y vuestras peticiones a través del chat, de levantar la mano o de preguntas y respuestas. Pues sin más, desearos a todos una buena sesión y que sea de vuestro interés. Pasaré la palabra ahora al presidente de la Cámara de Comercio Brasil-España, José Gasset, que hará la apertura de nuestro webinar. José Gasset, por favor. Sí, muchas gracias, Carolina. Bueno, bienvenidos a todos a este nuevo webinar organizado por la Cámara de Comercio Brasil-España, que como sabéis, desde el periodo de confinamiento pues estamos organizando en remoto, yo creo que seminarios virtuales de interés para todas las empresas que tienen negocio en Brasil. Quisiera también agradecer en primer lugar a José Luis Curbelo y a Ana Cebrián, a Cofides, que hayan aceptado nuestra invitación para pues, presentarnos hoy todos los instrumentos de apoyo a la inversión española en el exterior, del cual pues, Cofides es una entidad clave junto con otras entidades financieras, pero desde el punto de vista de la inversión especializada
en proyectos de inversión y como con una experiencia ya de más de 30 años en esta actividad a través de líneas de préstamos, financiación de largo plazo, pero también préstamos participativos, cuasi capital y aportaciones de capital directamente también a los proyectos. Con lo cual, pues yo creo que siempre va a ser muy útil escuchar a José Luis y a Ana para que nos informen de los nuevos instrumentos, de las especialidades que están, los sectores a los que se están dirigiendo ahora como prioritarios, etc. Yo creo que Brasil estaba viviendo una fase de recuperación relativamente importante en el año 2019, que se inició en el 2018 y continuó en el 2019, pero que se ha visto truncada en este año 2020 por la crisis del COVID-19 y que le está afectando bastante, ¿no? Ya sabéis que las previsiones de crecimiento para este año en Brasil del Fondo Monetario Internacional son del 5,3% de crecimiento, pero con una recuperación bastante más robusta para el año 2021. De todas formas, Brasil en este momento se está enfrentando pues, a una serie de variables que son negativas en cuanto a sus posibilidades de crecimiento, como por ejemplo caída de precios de los commodities, el precio del petróleo, por ejemplo, afecta mucho a Petrobras, que supone el 12% del PIB, básicamente Petrobras, una demanda externa débil, mucho empleo informal, que es un problema también porque el 40% de la población activa está en el sector informal y después, bueno, pues ha habido una serie de temas de política monetaria que han hecho que los tipos de interés en Brasil hayan bajado bastante. El último reducción de tipos de interés ha sido esta semana. Los tipos de interés oficiales del Selic están en el 3%. Todo eso ha contribuido también a una devaluación del real bastante relevante, casi del 40% durante este año, ¿no? Pero por otro lado, eso tiene también aspectos positivos, y es que se abren oportunidades porque toda devaluación favorece también la posibilidad de inversión extranjera en el país, inversión directa extranjera. Y por lo tanto, yo creo que pueden surgir buenas oportunidades. Yo querría dar solamente tres mensajes muy condensados, y es que Brasil sigue siendo una apuesta ganadora a largo plazo, sigue habiendo muchas oportunidades en Brasil, en muchos sectores, que esta crisis va a ser una crisis exógena que se va a superar y que, por lo tanto, yo creo que pasado este año habrá muchas oportunidades, sobre todo el año 2021, y hay que estar muy atento a esas oportunidades. Y también que Brasil, como es un gran país, pues yo creo que es muy necesario, siempre que se llevan proyectos allí, que se acometen proyectos en ese país tan grande, pues estar bien asesorado. Hay que invertir mucho en información y hay que invertir mucho en asesoramiento. Y nada más, simplemente escuchar con gran interés a José Luis Curbelo y a Ana Cebrián, porque yo creo que la labor de Cofides en esta etapa de apoyo a la inversión extranjera directa española en Latinoamérica y específicamente en Brasil, pues es muy, muy relevante. Muchas gracias. Dejadme que os presente a José Luis Curbelo, que le conoceréis la mayoría o todos. José Luis es economista, es PhD por Berkeley, tiene programas en Harvard, en la Kennedy School, en la Universidad de Los Ángeles, en el Instituto de Finanzas de Ámsterdam. Es científico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, ha sido decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas de la Camilo José Cela, profesor de la Carlos III, de la CEPAL, de la Universidad Federal de Minas Gerais en Brasil. Es muy prolífico y escribe y publica artículos y monografías. Me estoy quedando sin aire. José Luis fue vicepresidente de la CAF, del Banco de Desarrollo de América Latina, estuvo en el FOMIN, en el BID, y en la propia Cofides en el periodo entre 1999 y el 2009. Desde julio del 2018 es presidente de Cofides y buen amigo y un gran profesional. Adelante, José Luis, por favor. Bueno, gracias, amigo Javier, por echarme tantas flores. Gracias, José, por invitarnos y yo siempre te daré las gracias porque trabajamos de maravilla juntos cuando tú presidías Cofides.
Así que nada, es un gusto estar con vosotros y es un gusto también hablar sobre, bueno, o indirectamente reflexionar sobre inversión extranjera directa y el futuro en Brasil, ya que como decía Javier, yo fui durante un año, estuve de profesor en la Universidad Federal de Minas Gerais y guardo aquel recuerdo como uno de los mejores recuerdos de mi vida profesional, ¿no? Yo voy a hablar durante un ratito, durante 10 minutos o 15 minutos, espero no prolongarme muchísimo más. Al principio voy a hacer una serie de reflexiones que yo creo que para nada comprometen a Cofides, comprometen en la medida en que yo soy su presidente y punto. Pero bueno, es compartir una serie de reflexiones sobre lo que yo creo que va a ser el futuro de la globalización y del papel de instituciones similares a Cofides en el futuro. Después voy a contar lo que yo creo que es más relevante, es lo que está haciendo Cofides en estos momentos donde la crisis ha venido como una ola, qué bonito, ha venido como una ola y nos está invadiendo. Y después un poco lo que estamos haciendo en la gestión del día a día en Cofides, esperando luego al final empalmar con lo que Ana os contará después. Bueno, yo tengo la sensación de que con el confinamiento hay muchos webinars, todos nos reunimos con mucha frecuencia en distintos webinars, en distintas reuniones, en una especie de exorcismo en el que ahuyentamos probablemente gran parte de nuestro desconocimiento sobre lo que va a ser el futuro. No somos una especie de gabinete de prospectiva donde intentamos decodificar lo que va a ser ahora le llaman la nueva normalidad, pero bueno, lo que va a ser la nueva normalidad en el futuro. Y una normalidad en la que yo creo que todos de algún modo estamos transmitiendo, estamos proyectando nuestras percepciones acerca de lo que era la vieja normalidad, sus fallos, lo que nos gustaría que fuera el mundo en el que vamos a desembocar. Pero en el fondo yo creo, al menos yo tengo la percepción de que solo tenemos dos certezas. Uno, de que esto es muy gordo, de que esto es realmente un impacto muy tremendo, términos históricos de muy largo plazo, no de ciclos de corto, medio, sino de muy, muy, muy largo plazo. Y el otro es nuestro profundo desconocimiento de qué es lo que va a suceder. No sabemos si habrá recaídas, por tanto, cuando todos decimos que, bueno, que la salida va a ser en L, en V, en U, en W, en el símbolo de Nike y todo esto, bueno, pues yo particularmente no tengo ninguna razón, ningún argumento para pensar que eso va a ser así, por la simple razón de que no sabemos qué va a pasar en el mes de septiembre. Nos gustaría que en el mes de septiembre se volviera a algún tipo de normalidad y, por tanto, los flujos de comercio, los flujos de inversión pudieran volver a algo de normalidad. Pero yo creo que hoy por hoy no sabemos cómo impacta o cómo está impactando la crisis a los países en los que vendemos, a los países a los que les compramos, ni también a los países donde estamos invertidos. Entonces, de algún modo, bueno, pues yo creo que nos pellizcamos todos los días para ver que todavía nuestras empresas siguen y que el futuro va a ser mejor que el presente. Y esto además afectando a todos los países y no solo en el caso, no solo aquellos países, muchos de nosotros, José Gasset ha hecho referencia inicialmente, yo creo que con mucha razón, al tema, por ejemplo, de los altísimos niveles de informalidad en Brasil. No sabemos cómo esto va a ser, cómo va a evolucionar en países de altísimos niveles de informalidad, donde la epidemia tiene distintos patrones, ¿no? Todo esto, además, yo creo, se está produciendo en un contexto en el que carecemos de liderazgos. Es decir, por decirlo no ofensivamente, tenemos liderazgos peculiares.
liderazgos peculiares en Rusia, en Estados Unidos y, por qué no decir, también en Brasil. Liderazgos peculiares donde no sabemos, más allá de la pandemia, cuál va a ser el modelo de crecimiento económico en el que ellos van a sentirse a gusto en el futuro. Y, por tanto, yo creo que cualquier decisión al respecto, bueno, pues tiene que considerar el que existen estos liderazgos peculiares. Yo pienso que la normalidad del futuro va a ser una normalidad bastante diferente de la del pasado. Es decir, no vamos a volver al pasado. Por tanto, todas esas U's, V's, V's dobles o esto pareciera que con mayor o menor gap de tiempo, lapsos de tiempo, pareciera que se volvía hacia niveles similares a los anteriores, ¿no? Yo creo que no. Y creo que no en base a que lo que estamos viendo hoy a nivel global en realidad está reforzando tendencias que ya existían. Existían las tendencias al proteccionismo, al nacionalismo económico, a la ruptura de todas las reglas de comercio internacional, de todas las reglas de inversión internacional. Es decir, de algún modo, la pandemia yo creo que está incrementando permítaseme decir, las bajas pasiones que existían ya en el mercado. Entonces, también yo soy un convencido de que el orden económico depende del orden geopolítico. Y el orden geopolítico del que estamos saliendo era un orden basado en reglas, basado en la confianza, basado en que los contratos, mejor o peor, tenían una función, de que nadie violaba flagrantemente los contratos y esto no sabemos cómo se va a dar en el futuro. El orden liberal, hubo un orden liberal, luego hubo un orden socialdemócrata, luego hubo la globalización esta en la que el comercio internacional creció muchísimo, donde la inversión se buscaban altos niveles de eficiencia, se consiguieron grandes niveles de eficiencia, pero desde 2008 vemos que todo esto se está desmontando y se ha ido desmontando a pasos acelerados y estamos viendo en la situación actual la vuelta hacia una visión neomercantilista del comercio internacional. Por una parte, está habiendo un incremento del nacionalismo económico, de una especie de darwinismo comercial, y no solo los sospechosos habituales. Hemos visto también cómo Europa ha tenido esos comportamientos respecto de otros países europeos. Es más, lo está teniendo todavía, no solo en los planteamientos de cómo vamos a salir de la crisis, sino también cuando empezó la epidemia en Italia, vimos cómo Alemania de un día para otro decidió que no se les vendían no se les enviaban respiradores a los italianos. Simplemente salió lo peor de cada una de las casas y esto evidentemente yo creo que tiene efectos muy importantes también de índole comercial de largo plazo. Es decir, si yo no me puedo fiar de ti, pues evidentemente tengo que ir hacia un modelo de globalización que sea sustancialmente diferente del anterior, donde nos fiábamos más o menos los unos de los otros, donde yo podía confiar en que si necesitaba algo de ti iba a venir con algún retraso, con algún problema de cobro y de pago, y para eso teníamos instrumentos, pero no se ha producido. Entonces yo creo que, bueno, ese es uno de los riesgos que se corre, la vuelta a ese nacionalismo económico exacerbado, cada vez con menos reglas y donde las reglas funcionan por la ley del más fuerte. Yo particularmente no pienso que eso va a ser así. Yo creo que va a emerger una nueva forma de globalización en la que, junto al coste marginal de los factores productivos, también se va a mirar lo que antes se le miraba bastante menos, que son otros elementos importantes, no solo la productividad marginal, sino también temas de seguridad, temas de empleo, temas de estrategia de país, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que de algún modo va a ser un orden relativamente globalizado, pero en el que van a intervenir muchísimas más variables que las que antes existían, que era, a fin de cuentas,
la inversión y el flujo de comercio está ligado por el coste marginal de producción y por la productividad marginal que en cada uno de los sitios se ocurre. Eso yo creo que va a seguir funcionando, pero de diferente modo y probablemente en entornos donde la variable confianza, seguridad, compartir visión geopolítica, etcétera, va a ser cada vez más importante. Es decir, ese orden desglobalizado de libre mercado absoluto y totalmente desregulado, yo creo que, pienso yo, que no va a surgir, sino que, en resumen, lo que va a surgir es un orden globalizado donde la política industrial de cada uno de los países o grupos de países va a ser importante, la seguridad va a ser importante y la situación de los países va a ser importante. Y otro punto muy relevante es la percepción que cada uno de los entornos tienen de lo que es la sostenibilidad. Entonces yo creo que variables como salud, sostenibilidad, seguridad, empleo, bueno, pues son variables que van a matizar lo que era el orden desglobalizado anterior. Esto es de algún modo lo que es mi análisis del esto, que ya, como decía antes, no tiene por qué comprometer evidentemente a Cofides más allá de que yo sea el presidente de Cofides. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo? En Cofides hemos hecho dos tipos de análisis diferentes. Por uno muy inmediato, donde todo el equipo, primero de un día para otro nos vinimos a casa. La compañía yo creo que ha funcionado bastante mejor de lo que yo pensaba que iba a funcionar, quizás porque hace un año y medio, cuando entramos en un nuevo equipo, pues nos planteamos un poco en plan, llamémosle entre comillas, progre, lo de decir, oye, vamos a intentar que el teletrabajo, a incrementar, a crear sistemas para que el teletrabajo funcione, y poco a poco fue funcionando, lo fuimos implantando de un modo más o menos silente, y bueno, de un día para otro tuvimos que ponerlo en práctica y con la sonrisa de los compañeros de tecnologías de la información, pues ha funcionado. Es decir, la compañía se vino a casa y trabaja desde casa y cada uno de nosotros trabajamos y incluso yo creo que hemos ganado eficiencia porque las reuniones son menos extensas de lo que eran antes y la gente nos respetamos bastante más la palabra cuando hablamos y nos saltamos menos a la yugular los unos a los otros, con lo cual, bueno, en ese sentido yo creo que ha habido una ganancia de eficiencia. Por otra parte, hemos hecho un trabajo muy importante en revisar cómo la pandemia o los efectos de la pandemia en cada uno de nuestros clientes, desde dos perspectivas. Uno, desde la perspectiva financiera. Nosotros somos una institución financiera y, por tanto, nos interesa también cobrar lo que hemos invertido, pero también, y muy importante, como entidad pública que somos, oye, joder, ¿cómo estás? ¿Qué se puede hacer? ¿En qué podemos ayudarte? ¿Cómo podemos reacomodar tu crisis coyuntural? Pero bueno, como decía antes, esto es la primera parte, es la primera andanada, te llega el primer envite, te llega la ola y se ve lo que se puede hacer. Y lo segundo estamos muy concentrados en intentar ver cuáles van a ser los efectos de medio y largo plazo. Yo me paso muchísimas horas y el resto de los colegas, Rodrigo, Ana, medio Cofides, pues reuniéndonos con gentes de otras instituciones bilaterales, gente de los bancos de desarrollo, gente de los organismos internacionales, para ver cómo intentar buscar una prospectiva o hacer un relato de lo que puede ser el futuro y de cómo se ve. Yo de esta, no sé si Ana después me contradirá un poco, pero mi percepción es que todas las instituciones y en todos los países estamos un poco todavía bajo el shock de la situación. Es decir, sabemos la profundidad de lo que está pasando, no sabemos mucho cómo va a evolucionar esto a futuro y sabemos
se definen lo que son nuevos campos de actuación a futuro, pero poco más. Todas las instituciones estamos desarrollando más o menos las mismas medidas de emergencia. Todas nos comprometemos, todas las agencias bilaterales, vemos que hay que reforzar los sistemas de salud de todos los países, tanto desarrollados como en vías de desarrollo. Lo que ligado al discurso anterior que yo tenía sobre esa nueva globalización con minúscula, pues te va a llevar a que el sector salud vaya a ser, salud y todo lo relacionado con los temas de salud vayan a ser en el futuro temas de preocupación relevante, tanto en países desarrollados como en vías de desarrollo y para todos los actores. Y por otra parte, todas las instituciones están intentando mezclar todos los recursos que existen en el entorno, es decir, intentando hacer el blending del que tantas veces hemos hablado, de mezclar recursos con distinta tolerancia al riesgo, donde se mezclan recursos en donación con recursos que no sean de donación, recursos totalmente reembolsables, con subvención y recursos sin subvención. Y de algún modo todas las instituciones están como reflexionando acerca de cuál es esa economía del futuro, pero la realidad objetiva es que no hay muchas ideas sobre la mesa. Y es más, yo creo que todavía en el discurso se está pensando que de la salida de esta crisis quien va a tirar a corto plazo o a medio plazo va a ser el sector público. Se entiende que el sector privado puede participar en algunas cosas como subcontratista del sector público o en concesiones que sean lideradas del sector público, pero yo creo que se acepta así a nivel general el que las buenas palabras y el buen discurso no está seguido o no va a estar seguido por una participación del sector privado. Luego matizaré esto porque no es lo que nosotros estamos viendo en nuestros datos en Cofides. Estoy contando lo que a nivel global se está pensando y lo que a nivel global una y otra vez en todas las reuniones, tanto con el Banco Mundial como con el resto de las otras EDFIs, las otras bilaterales europeas, estamos viendo. Es decir, vemos buenas palabras, voluntad de poner recursos, pero no hay muchas nuevas ideas, al menos en sobre la mesa. En el caso europeo, yo creo que es el más relevante. En el caso europeo se ha creado un concepto que es el concepto del Team Europe. El Team Europe es intentar que en cada uno de los países en donde Europa está presente, los países, tanto sus instituciones de financiación bilaterales como nosotros, como las agencias de desarrollo, trabajen juntas, probablemente bajo un paraguas común que debe ser la embajada o la oficina de representación que tiene Europa en cada uno de los países, que se debe encargar de coordinar las acciones de todos los países. Bueno, esas son las voluntades de coordinación que surgen, que lógicamente son muy importantes. Borrell es muy activo en esta idea de dar una idea de Europa, de la presencia de Europa, además esté marcada no solo por intereses económicos, sino por también intereses geopolíticos, intereses de presencia de las empresas europeas y de los proveedores europeos en la reconstrucción de los países, de los países. Yo cuando se habla del Team Europe muchas veces pienso también que ojalá sería el Team Spain, pero bueno, eso sería otro discurso, ¿no? El que pudiéramos trabajar más o menos juntos todas las instituciones y tuviéramos un plan de medio y largo plazo sobre cosas que hacer. ¿Qué estamos haciendo desde Cofides? Y ahora voy a contradecirme un poco con lo que he estado diciendo. Bueno, al cierre de 2019, cuando todavía esto de la pandemia no lo pensábamos, aunque he de decir una cosa, que creo que lo he comentado con Javier en algún momento, en el viaje que hicimos con los Reyes a Corea del Sur en noviembre, yo le pregunté al taxista si se podía ir a la frontera con Corea del Norte. Y él me dijo, sí, está cerca y no sé qué, pero ahora no se puede ir porque hay una epidemia de fiebre africana. Es decir, esto era noviembre
Esto era noviembre, el 22, creo que esto era el 22 o 23 de noviembre del año pasado. Pero bueno, en aquel momento nosotros teníamos en el total de, como le gusta decir a Rodrigo, en nuestro radar existían operaciones por alrededor de 520, 530 millones de euros, es decir, entre operaciones que estábamos analizando y operaciones que estábamos en muy avanzado estado de identificación. No sé si gracias al maravilloso trabajo de Ana y de Miguel Ángel Ladero y de esto, la realidad es que desde que ha empezado el estado de alarma tenemos 10 operaciones más que sí o sí nos dicen que quieren invertir fuera. Es decir, todo aquello que se decía anteriormente y todo lo que nos dicen en otros sitios, que es que no se ve que hay una movilización grande de inversión, pues bueno, a nosotros nos han seguido entrando operaciones y Ana lo podrá contar después, parece que con bastante voluntad de seguir desarrollándose en el futuro, lo cual es, yo creo, muy importante. Yo creo que es muy importante porque los cambios que va a haber en las cadenas de valor va a exigir que las empresas redefinan sus cadenas de valor y probablemente redefinan dónde están y van a haber nuevos nichos donde ellos van a poder encontrar espacios para crecer. Ciertamente en un país continental como Brasil, este es el típico ejemplo, un poco siguiendo lo que decía antes José Gasset, bueno, pues en Brasil mientras uno no piense invertir para llevarse el dinero a los 2 años, si uno tiene una cierta tolerancia al tiempo y al riesgo y tiene la gente apropiada, lógicamente es un lugar fantástico para invertir, ¿no? Nosotros estamos viendo de nuestra cartera, estamos viendo que las empresas ligadas al sector de automoción están sufriendo, las empresas pequeñas están sufriendo, pero que en general, y toquemos madera, ojalá en el futuro sea igual que ahora, pero solamente a pesar de que nosotros estamos muy abiertos a aplazar vencimientos y a reestructurar la devolución de intereses y capital de las empresas, pocas empresas o relativamente pocas empresas nos han pedido que aplacemos o que reestructuremos el vencimiento de sus pagos. Y de hecho, los datos que yo tengo, solamente el 17% de las operaciones que tienen vencimiento entre ahora y fin de año nos han pedido reestructurar esos vencimientos y además por una cantidad bastante pequeña, lo que viene a ser ligado a que son las empresas pymes las que lógicamente lo están sufriendo peor y los problemas de liquidez de corto plazo son importantes. A medio plazo, bueno, a medio plazo yo creo que la voluntad de Cofides es estar ahí, la voluntad de Cofides es acompañar a las empresas, sabiendo que probablemente en el futuro los instrumentos de financiación van a ser menos de deuda y más de asunción de riesgo y de participación en los recursos propios de las empresas. A veces serán a través de participaciones directas en capital, otras de financiación subordinada, préstamos participativos, etc. Es decir, volviendo a lo que en el fondo fue Cofides originalmente. Es decir, Cofides originalmente, no el Cofides original, sino el Cofides que se desarrolla en la época de José Gasset y en la época anterior de Zavalla, era en el momento en que la empresa española empieza a internacionalizarse y está floja de recursos propios. Y se crea Cofides, y especialmente los fondos FIES y FONPYME, para reforzar los recursos propios de las empresas, para que las empresas puedan enfrentarse solventemente a lo que es su expansión exterior. Y yo creo que el futuro de Cofides o de la inversión de Cofides va a ir por ahí. Eso significa más riesgo, más adicionalidad, mayor capacidad de análisis, etc. En este sentido, yo creo, y con ello ya acabo, que
me vas a colgar, Ana, porque te he quitado mucho tiempo. En realidad, lo que yo creo que nosotros vamos a... primero, esperemos que de esto salgamos y salgamos con bien y pronto. Y segundo, Cofides va a estar allí y espero que tengamos los recursos suficientes y la voluntad por parte de nuestros dueños, de que los que aportan la plata, para asumir riesgos, porque no es que nosotros no queramos asumir riesgos, sino que cuando tú inviertes con riesgo sabes que tienes mayor probabilidades de perder. Y tener, como tenemos en Cofides, una cuenta de resultados que está para enmarcarla, bueno, pues a lo mejor no, en el futuro no debe ser ese el objetivo de Cofides, enmarcar cuentas, sino tener unas cuentas que sean coherentes con el nivel de riesgo que se asume en el apoyo de la internacionalización de las empresas. Y nada más, Ana. Javier. Gracias. Yo estoy muy enamorado de Cofides y me lo habéis oído en distintas ocasiones y en este momento tengo pues unas cuantas operaciones que os estamos presentando y doy fe de algo que tú acabas de decir, y es que seguís funcionando estupendamente bien en remoto. De hecho, ayer me decía un compañero vuestro que no piensa volver a la oficina, me lo decía con mucho salero, muy simpático, porque trabaja tan a gusto desde ahí, ¿no? En fin, seguro que vuelve. Ana Cebrián es licenciada en Económicas y Empresariales por la Universidad Pontificia de Comillas y CADE. Tiene además el MBA de la Rotterdam School of Management de Holanda. Con anterioridad a Cofides, trabajó en los sectores de seguros, farmacéutico y alimentario, siempre con responsabilidades financieras. Y desde el 2002 trabaja en Cofides, donde ha pasado por distintos departamentos. Ha pasado por estructuración de operaciones, por análisis y originación, que es donde está en este momento como directora adjunta del área comercial y de desarrollo de negocios. Querida Ana, adelante, por favor. Muy bien, bueno, muchísimas gracias. ¿Me oís bien, no? Sí. Vale, fenomenal. Nada, muchísimas gracias, Javier, por la presentación. Muchísimas gracias a la Cámara de Comercio por organizar el webinar y darnos la oportunidad, bueno, primero de escuchar a José Luis, que la verdad es que yo creo que yo personalmente estoy de acuerdo con él y no el peloteo, o sea, es que estoy de acuerdo con casi todo lo que ha dicho. Y luego, bueno, pues darnos la oportunidad sobre todo de presentar, aparte, digamos, de nuestra opinión sobre el contexto que nos ha tocado vivir, presentar que es lo que haré yo en mayor detalle, los instrumentos financieros de Cofides, los requisitos y cómo les podemos apoyar en estos momentos complicados, que es de lo que se trata, ¿no? De poner a su disposición toda la oferta de Cofides para poder acompañar en estos momentos en los proyectos de inversión en el exterior que, como bien decía José Luis, seguimos viendo proyectos de inversión y se siguen aprobando en nuestros comités virtuales, ¿no? Y en este sentido sí me gustaría, y un poco, bueno, pues es verdad que la UNTAD está revisando a la baja, para los próximos 2 años se prevén caídas importantes en la IED, las empresas ahora mismo están muy centradas en revisar a la baja sus cuentas de resultados, tanto ingresos como beneficios, mucha contención de gasto, contención de inversiones y revisión de inversiones. Como decía José Luis, y no me voy a extender aquí mucho porque ya él ha hecho una amplia exposición, bueno, pues redefinición de cadenas globales, ir a nueva normalidad, es decir, productos que se consideren estratégicos probablemente se vayan a producir más localmente o en entornos más próximos. Pero aún así creemos que lo que es a corto plazo sigue habiendo inversiones y sigue habiendo inversiones en sectores determinados. Estamos viendo, evidentemente hay sectores muy afectados por la crisis, el sector turismo y todo lo relacionado, hostelería, restauración, etcétera, está muy afectado, automoción también, pero luego estamos viendo en Cofides operaciones de sectores tecnológicos, sectores alimentarios, tanto agroalimentario como industria alimentaria, el sector sanidad, que también hemos pasado recientemente, hemos aprobado 3 operaciones y estos proyectos siguen para adelante. Pero además siguen para adelante proyectos de otros sectores, de empresas de otros sectores, porque es verdad que aunque la crisis es global y afecta a todos los mercados, los tiempos están siendo algo diferentes, ¿no? Es decir, hay mercados que no es que estén en una normalidad absoluta, ni muchísimo menos, y además, repitiendo un poco las palabras de José Luis, seguimos con una gran incertidumbre y no sabemos si va a haber picos, cuándo va a llegar picos, si va a haber repuntes, en fin, en muchos mercados no se sabe si han llegado picos, si pueda volver, así estamos, ¿no? Pero pese a eso,
Lo que vemos es que hay mercados, por ejemplo, en Asia, China preocupaba hace unos meses, bueno, pues ahora mismo las plantas están en actividad, ¿no? En el norte de Europa, en Alemania, hay muchas empresas españolas que siguen exportando a muchos mercados con normalidad. Claro, los que menos diversificación tienen y más venden pues en España o en pocos mercados son los que más están sufriendo. O sea, al final volvemos a lo mismo. Diversificación geográfica es fundamental. Presencia global es fundamental. Y a medio plazo va a seguir habiendo oportunidades. ¿A qué estamos viendo a corto plazo? Como digo, pues todavía vemos operaciones en determinados sectores. En otros, el pipeline que tenemos es abultado, como indicaba José Luis. Algunos proyectos se podrán retrasar, pero van para adelante. Y luego lo que estamos viendo a medio plazo es que va a haber oportunidades en muchos sectores y en muchos nichos en esta nueva normalidad, en esta nueva globalización que seguirá porque funciona, con independencia de que haya que esas deficiencias que se han puesto de manifiesto haya que regularlas y haya como un nuevo orden, pero seguiremos viendo inversión directa en el exterior, ¿no? Que es que yo creo lo que y es ahí donde Cofides juega un papel muy importante, ¿no? En el apoyo a esta inversión directa en el exterior. En este sentido, sí me gustaría resaltar además la presencia local, es decir, las empresas ahora mismo se están dando cuenta, ahora que se está viajando menos, que hay que consolidar las filiales, o sea, realmente hay que tener presencia local y cercanía a esos proveedores. El tema de tener proveedores filiales es muy importante también. Y las empresas se están dando cuenta de que es necesario reforzar esas filiales. O sea, que solo teniendo en cuenta ya esos proyectos de inversión, de reforzar proyectos brownfield, pues evidentemente hay una serie de operaciones y de inversiones a realizar, ¿no? Y yéndome un poquito bueno, aquí comentó José Luis lo que venimos haciendo. ¿Qué es lo que ofrece? O sea, vamos a ver, Cofides no tiene una línea de financiación para COVID como... Nosotros nos dedicamos a financiar a largo plazo la inversión en el exterior. ICO o CESCE tienen estas líneas de avales y de garantías para favorecer la liquidez en el mercado nacional. Nosotros seguimos enfocados en nuestro core business, que es apoyo a la inversión exterior, pero Cofides tiene unas características que se ponen muy de manifiesto y son muy importantes en estos momentos. O sea, todo lo que hablamos de la adicionalidad de Cofides tiene muchísimo más valor en momentos de crisis. ¿Por qué? Yo lo he ordenado como en 3 grupos, ¿no? O sea, estamos hablando de apoyo de la administración, que yo creo que en estos momentos es fundamental. Estamos hablando de que ahora a corto plazo las empresas están gestionando sus problemas de liquidez, sus problemas de tesorería, y que a medio plazo tendrán que afrontar lo que es la recuperación y aprovechar las oportunidades que se puedan presentar, ¿no? Entonces, ¿qué características tienen los instrumentos de Cofides? Apoyo institucional. Son fondos públicos, son fondos... Cofides, son los recursos propios de Cofides como empresa público-privada, son los fondos FIES y FONPYME que gestionamos por cuenta de la Secretaría de Estado, el Ministerio de Industria, son fondos públicos. ¿En qué se traduce eso? En un apoyo institucional. Un apoyo institucional que es un sello a que con fondos del Estado español se está apoyando este proyecto y además a nivel operativo también tiene consecuencias, porque en muchas ocasiones nos ha pasado que en el día a día, en la operativa de la empresa, gracias a nuestra amplia red también de oficinas comerciales, pues hemos resuelto problemas, ¿no? en los mercados. O sea, en la operativa de las empresas, vamos. Y yo creo que esto es un tema muy a valorar. ¿Qué otro? Y ahí apuntaba José Luis. Vamos a ver, nuestro compromiso con las empresas es a largo plazo. O sea, vamos a acompañar a la empresa no en un proyecto, sino en sus varios proyectos, en su proceso de internacionalización. Cuando un cliente entra en la cartera de Cofides, lo normal, o sea, yo te diría que casi el 100% repite, o sea, repite que le vamos acompañando y le vamos financiando más proyectos, ¿no? Y además el carácter participativo de los instrumentos. Es decir, aquí ofrecemos una amplia gama de instrumentos, el capital, que es el más participativo per se, pero luego incluso aunque financiemos con deuda, nuestros préstamos tienen una horquilla variable que va ligada a la evolución del proyecto. Si el proyecto va mejor, el tipo será mayor, si el proyecto va peor, el tipo será menor. Yo creo que esto en estos momentos es muy importante, esta la labor, este acompañamiento a las empresas, ¿no? Y como dice José Luis, pues probablemente haya bastantes más operaciones de equity, ¿no? Y hay que compartir riesgo.
Tema de liquidez, es verdad que no tenemos líneas de liquidez, pero sí que es importante destacar que nosotros financiamos tanto lo que son inversiones a futuro como inversiones ya realizadas, pero que hayan sido financiadas con los recursos propios de las empresas. Es decir, que si han realizado una inversión en los últimos meses, en inversiones, hablamos siempre de inversiones en el exterior, es decir, tiene que haber una filial y normalmente son inversiones en activos no corrientes, en CAPEX, o una compra. O sea, puede ser tanto crecimiento orgánico, bueno, luego me entraré en detalle sobre el tipo de operaciones. Pero quiero decir que si han realizado una inversión ya en el pasado, reciente, podemos sustituir parte de sus aportaciones por financiación de Cofides. O sea, esto es importante porque a lo mejor hay empresas que no lo saben y están pensando que solo financiamos inversiones a futuro, pero no podemos refinanciar deuda, pero sí sustituir parte de las aportaciones que hayan realizado con recursos propios. Y luego, importante decir que nosotros, aunque nuestro core business es financiar CAPEX, también financiamos el circulante asociado a esas necesidades de CAPEX. Con lo cual, al final, ofrecemos un paquete con las mismas condiciones en el que hay tanto inversión en CAPEX como necesidades de circulante asociadas, ¿vale? Y luego destacar también como otros elementos muy adicionales y yo creo que muy valorables en estos momentos es los largos plazos de amortización o de permanencia en el capital hasta que se invierte, de carencia. Bueno, ya he comentado, amplia oferta de instrumentos financieros y el tema de diversificar fuentes. O sea, qué duda cabe que tener varios financiadores y de distinta naturaleza es muy importante y en estos momentos se pone más de relevancia. Pero además de diversificar fuentes, con Cofides podéis conseguir movilizar fuentes de otras instituciones. Y nosotros, ahí apunto un poco también las palabras de José Luis, tenemos una amplia red de alianzas estratégicas. Nosotros hay en ocasiones que por nuestros límites máximos de concentración de riesgo o por importe máximo en un proyecto, tenemos que dar entrada a un tercero. Bueno, pues ahí es una manera de movilizar recursos de otras instituciones, que pueden ser tanto instituciones multilaterales de desarrollo, EDFIs, nuestros colegas de las EDFIs, otro tipo de instituciones, bancos de desarrollo local, tenemos muchos acuerdos también de colaboración con banca local, y luego, por supuesto, nuestros accionistas, bancos internacionales, nacionales, o sea que ahí hay, digamos, un potencial de movilizar recursos de otras instituciones. Y luego también, en algún caso que la operación no resultara elegible, porque, por ejemplo, nosotros startups no financiamos, pero sí participamos como inversores en algún fondo donde podemos enviar estas posibles solicitudes. Es decir, que siempre vamos a intentar dar una solución a cualquier petición, ¿no? Voy a ir un poquito, bueno, yo creo que la parte interesante también es las preguntas que tengáis al final. Voy a ir rápido porque además, bueno, ya nos conocéis. Nuestros accionistas son principalmente sector público, pero también tenemos a los bancos que tienen un papel muy relevante y muy adicional en nuestro consejo. Y el Banco de Desarrollo de América Latina, por ejemplo, que tiene un porcentaje reducido pero muy significativo y muy representativo. Y nuestro objetivo es el acompañamiento a la empresa española en sus procesos de internacionalización. Por supuesto, mucho miramos el impacto en el desarrollo del país receptor de la inversión, máxime cuando muchas de nuestras inversiones, financiaciones van a países emergentes, ¿no? Y luego, por supuesto, Cofides estamos muy alienados al logro de los ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En Cofides el tema de monitorización de riesgos no financieros se lleva haciendo desde hace años y estamos siempre muy sensibilizados con temas de sostenibilidad. Ya comentaré un poquito más adelante las líneas en las que estamos trabajando, ¿no? Aquí, como comentaba, fondos que gestionamos, bueno, pues gestionamos el fondo FIEX y FONPYME por cuenta de la Secretaría de Estado de Comercio. Y luego apoyamos también en la gestión apoyamos a la ECID, del Ministerio de Asuntos Exteriores, en la gestión del FONPRODE, el Fondo para la Promoción del Desarrollo. Además, estamos acreditados ante el Fondo Verde del Clima para presentar proyectos a Naciones Unidas, con una mezcla de recursos de distintas instituciones, poder implementar y llevar a materializar este tipo de proyectos.
Y luego también en el movilizar recursos de la Unión Europea para lo que es el blending y en proyectos con mucho impacto en desarrollo, en muchos proyectos de energía, infraestructuras, de agroindustria, etcétera, ¿no? Fondos de terceras instituciones, también participamos con nuestros colegas de las EDFIS en 2 facilidades con las que podemos cofinanciar proyectos. Pero bueno, yéndome un poquito más a lo que es perdón, el tipo de proyectos que apoyamos, ¿no? Desde Cofides apoyamos tanto en lo que es la implantación productiva de empresas, es decir, proyectos Greenfield de implantación en cualquier país, o ampliación de esas capacidades productivas, ya sea un proyecto Brownfield, y apoyamos tanto lo que es el crecimiento orgánico como el inorgánico, es decir, compra de empresas o de activos. Todo lo que implique implantarse en el exterior. No financiamos exportación, siempre tiene que haber una filial o una SPV, una sociedad en el país destino que realice una actividad. En el caso, por ejemplo, de proyectos, tenemos en nuestra cartera muchos proyectos también de infraestructuras, energías, aguas, medio ambiente. En estos casos muchos son proyectos concesionales, son colaboraciones públicos y privadas, otros son totalmente privados, pero ahí bueno, pues también hay evidentemente participaríamos en la SPV o en estructuras superiores, pero tiene que haber esa presencia local en cualquier caso. Y luego el tema de implantación comercial. Es cierto que nosotros financiamos sobre todo activos no corrientes, pero hay determinadas empresas que antes de realizar una implantación productiva, pues hacen una implantación comercial o nunca llegan a hacer esa implantación productiva en ese país, sino que simplemente funcionan con una oficina comercial para captar negocio, ¿no? En este caso lo que hacemos es financiar los gastos a 3 años, ¿vale? Y empresas de servicios que no tienen por qué hacer esta inversión en activos no corrientes. Este producto lo sacamos hace unos años y hemos favorecido mucha implantación, sobre todo de empresas PYME. ¿Cuáles son los criterios? ¿Qué importes y qué porcentajes? Podemos llegar hasta el 70% de las necesidades de inversión más circulante. En caso de que vayamos con deuda, en caso de que vayamos con capital, nuestra participación será minoritaria y ahí dependerá un poquito de lo que es el total de la inversión y lo que es el ratio, la estructura de financiación deuda equity, ¿no? Pues los importes por proyecto van desde 75.000 euros hasta 40 millones de euros de inversión por parte de Cofides. ¿Esto qué quiere decir? Que estamos apoyando desde pymes, proyectos de pyme, a proyectos de empresas de mediano tamaño hasta grandes empresas del IBEX. Es cierto que con 40 millones para grandes proyectos de infraestructuras, pues en capital puede ser una cifra, bueno, pues relevante, pero en proyectos, digamos, cuando vamos en deuda senior, porque también podemos ser en deuda junior en un préstamo subordinado y ahí también son importes significativos. Si vamos en deuda, normalmente entramos ya en estructuras de project finance y vamos en sindicados con otros financiadores, ¿no? Pero bueno, en todo caso, ahí es lo que comentaba. Vamos a importes muy, muy bajos, con lo cual podemos llegar a empresas pequeñas y luego vamos a importes también altos para empresas grandes y con capacidad de movilizar otros recursos, ¿vale? En cuanto a quién es la prestataria o la participada, normalmente es la filial o una sociedad interpuesta, pero en el caso de deuda también podemos dar la financiación en España para que la empresa sponsor aporte no solo sus recursos, sino los recursos de Cofides al proyecto. Siempre vamos a hacer el seguimiento de que estos fondos van a la filial, evidentemente. Todos los países son elegibles, todos los sectores son elegibles, excepto lo que es promoción inmobiliaria y en tema de defensa, determinado, el tema de armamento, por ejemplo, tampoco sería elegible, caso por caso, ¿vale? En cuanto a productos, bueno, ya he comentado un poquito, tenemos tanto lo que son, lo importante es que os quedéis con la idea de que la financiación de Cofides es financiación a medida de las necesidades de la empresa y del proyecto. La idea es que nuestra inversión, sea vía capital o sea vía deuda, se recupere del proyecto, de la caja generada por el proyecto.
Y en este sentido vamos a adaptar los plazos a esa generación de caja, con carácter general. Y el producto pues también se tendrá que adaptar bien buscamos que se adapte bien a las necesidades del cliente y del proyecto, por supuesto también defendiendo los intereses de Cofides y de los fondos que gestionamos. O sea, es al final buscar, digamos, un entendimiento entre las dos partes, pero siempre buscando la mejor solución al proyecto. Entonces ofrecemos tanto lo que son productos de deuda como productos de capital. Dentro de deuda tenemos préstamos ordinarios, pero fundamentalmente lo que hacemos son préstamos de coinversión, participando en resultados. También, como he dicho antes, podemos entrar en préstamos sindicados y desde el año pasado, nuestro plan estratégico, nuestro último plan estratégico, incorporamos la posibilidad de participar en el mercado de capitales en emisiones de bonos, siempre que hubiera una parte ligada a inversión en el exterior. Nosotros participaremos tomando un ticket que estará ligado con la inversión en el exterior que vaya a realizar la empresa. En cuanto a las estructuras, como digo, pueden ser Project Finance o pueden ser ya Corporate Finance, es decir, con financiación corporativa, riesgo proyecto, riesgo promotor, depende. O sea, normalmente nosotros en proyectos Greenfield, pues en ocasiones tenemos, si es una ampliación y el proyecto ya genera caja, podemos ir a un riesgo proyecto. Si es un proyecto que empieza, inicialmente necesitará el soporte de la garantía de la matriz, ¿no? Pero como digo, los plazos siempre se adaptarán a la generación de caja del proyecto, que es el que tendrá que devolver nuestra financiación o inversión, ¿no? El equity, bueno, cuando entramos como accionista, somos un accionista minoritario. Puede haber un tercer socio local, nuestra participación nunca será mayor que en todo caso que la de la empresa española a la que acompañamos, y es temporal. Nuestra participación es temporal. El producto de equity es realmente muy adicional, porque además de fortalecer recursos propios de la sociedad, va a permitir, evidentemente, apalancar mucho más fácilmente la sociedad para hacer frente a todas las necesidades de inversión que tenga, ¿no? Y además es un acompañamiento, es un apoyo institucional. Evidentemente, miramos por el retorno, pero no intervenimos activamente en la gestión, con lo cual somos un socio cómodo, un socio de financiación, un socio institucional, ¿vale? Luego tenemos también productos de cuasi capital, o sea, lo que es deuda, evidentemente, del accionista, deuda subordinada, entramos más junior, ¿no? Aquí podéis ver el desglose. Bueno, ahora mismo es un 35% de las operaciones que tenemos es en capital, como un 15% es deuda medida y luego el restante 35% de préstamos. Bueno, comentar un poco, me voy a dar prisa que aquí se me va el tiempo. A ver, el promotor, características del promotor, bueno, pues personas jurídicas privadas que tengan un compromiso a largo plazo con el proyecto, tienen que tener una participación relevante en el proyecto. Como digo, puede haber un socio, pero se trata de que la empresa española tenga el control, experiencia. Miramos muchos aspectos cualitativos, no solo cuantitativos de la empresa, ¿eh? O sea, que tenga una estrategia clara, un posicionamiento, que tenga una experiencia, que sepa. Nos entrevistamos con las empresas, intentamos comprender el proyecto. Pero, por supuesto, también vemos el tema de su situación y de su capacidad. Y ya no me refiero al ratio deuda-EBITDA que pueda tener hoy, sino a esa proyección, ¿no? A si ese negocio realmente tiene viabilidad a largo, ¿no? Y en el caso del proyecto, pues vemos que tiene que ser un proyecto de inversión, tiene que ser un proyecto privado, tiene que ser un proyecto viable. Cuando hablamos de viabilidad, hablamos no solo de viabilidad económica y financiera, es decir, no solo temas de mercado, clientes, proveedores, gestión, recursos humanos, también son temas técnicos, tecnológicos. Nuestras due diligence suelen ser bastante completas. Evidentemente, como vemos una amplia gama y tipología de proyectos, pues si vas a un riesgo proyecto en un Project Finance será mucho más importante todo este enfoque en lo que es el proyecto, en la due diligence del proyecto. Si es una implantación comercial de una empresa pyme, pues evidentemente el enfoque será otro, pero bueno, os digo, comento en general lo que miramos tanto por el lado de la empresa como por el lado del proyecto, ¿no? Pues riesgos regulatorios, riesgo de tipo de cambio, riesgos importantísimos, todo el tema de riesgos medioambientales y sociales, que es lo que os comentaba, riesgos no financieros, llevamos tutelando y monitorizando en Cofides desde hace años, ¿no? Y tenemos nuestros propios sistemas de rating, tanto financiero como de impacto y de rating de medioambiental y social, ¿no? Y además incorporamos a los contratos requerimientos en este sentido.
Bueno, decir que la tramitación de las operaciones en Cofidis es muy rápida. Si un proyecto entra, pasa primero un filtro, decimos que el proyecto es elegible, por lo menos ya la empresa tiene una indicación de que puede, vamos, de que el proceso continúa, de que se analizará, se presentará a los comités y se aprobará. Normalmente hay una media de unos 100 días, pero hay proyectos que se aprueban y se embolsan en 2 meses y otros que a lo mejor se lleva 6-7 meses por la complejidad del proyecto o por los tiempos que va marcando el proyecto, ¿no? Pero vamos, que aquí decir que somos rápidos a la hora de decir, y muchas veces decimos que no, o sea, no es que digamos que muchas veces vemos que el proyecto no, bueno, pues no cumple los requisitos, pero muchas veces lo que pasa es que a los 6 meses o los 8 meses el proyecto entra. Es decir, hay muchísimas empresas a las que decimos, oye, pues mira, falta A, B, C, cuando hayas avanzado en estos puntos, vuelves y vuelve y le financiamos, ¿no? Eso también quiero dejarlo de manifiesto. Bueno, nuestra red de alianzas, como yo creo que tendréis acceso a la presentación, bueno, pues ya lo veréis. Esto ya lo he comentado, que cuando no podemos entrar directo, nuestro objetivo es, nuestra actividad es fundamentalmente de financiación directa, pero en algún caso participamos a través de fondos. Tema de, bueno, esto he comentado brevemente, si necesitáis algo más de información y por no pasarme ya del tiempo, porque ya me estoy pasando, pues os ampliaríamos toda la información si os interesara en alguno. Bueno, el tema de ODS yo creo que es fundamental. Cada vez tenemos más a nivel, o sea, hay una cultura ya de involucración con los ODS. Se están estableciendo distintas medidas y tomando distintas medidas para que esto se haga realidad. Y tanto lo que es, por ejemplo, nuestra retribución vaya ligado un poco a temas de sostenibilidad y a futuro también nuestra rentabilidad, ¿no? Y nada, mira, ya no... bueno, comentar un poco la actividad en Brasil, si acaso. Hemos hecho unos 1000 proyectos de inversión en todo el mundo. En Brasil ha sido el segundo país en el histórico de aprobaciones, ¿vale? Son unos 400 millones de euros de inversión por parte de Cofidis a 75 proyectos. Y es cierto que la cartera ahora es reducida. Ahora mismo en cartera tenemos pocos proyectos. Cierto que tenemos en estudio pues 2 operaciones del sector industria alimentaria, otro también vinculado con el agroalimentario y bueno, y esperemos tener más, ¿no? Siempre abiertos a ver, a estudiar las posibilidades de financiar en este país. Y bueno, esto es reiterar un poco lo mismo, ¿no? O sea, lo que aporta, digamos, Cofidis en estos momentos. Y acabo, y perdonadme porque creo que me he enrollado demasiado. ¿Qué va? No, vamos, estamos justo en tiempo. Es la 1:30. Bueno, pues tenemos pocas preguntas, pero sí alguna. Cuando trabajáis con otras entidades, ¿actuáis como ventanilla única? O si os presenta a vosotros una operación en la que se está colaborando con una partner vuestra, otra EDFI o con la Unión Europea o con Fondo Verde que estén cofinanciando, hay que ir a ellos y además a vosotros. ¿Vosotros coordináis y actuáis de ventanilla única? Sí y no. Sí, pero depende de las instituciones. Claro. Es decir, dentro del entorno de las EDFIs hay una voluntad de servir de todos de ventanilla única. Esto además está creciendo cada vez más, es decir, cada vez más todas las bilaterales estamos comprometidas en trabajar cada vez más conjuntamente. Entonces, en el entorno EDFI, es decir, si nosotros cofinanciásemos un proyecto con la DEG alemana, recientemente acabamos de hacer un proyecto con la DEG Alemania, una inversión en unos parques eólicos en Chile, y bueno, pues la documentación se hace, la hacemos nosotros y no, en eso no hay problema. Cuando ya te metes a trabajar con el Banco Mundial, con la IFC del Banco Mundial, me imagino que con el BERD, con todas estas instituciones que además tienen una serie de comités y de temas de compliance interno, ellos nos miran a nosotros como a todas las bilaterales un poquito por encima del hombro. Y después también quieren ellos cobrar el fee
de estructurar las operaciones. Entonces, todo eso, este es un tema recurrente de todas las reuniones. Ayer tuvimos, de hecho, una reunión con la vicepresidenta de la IFC y es un tema que sale siempre. Si se quiere trabajar conjuntamente, hay que tener una ventanilla única. Sí, pero se dan pasos. De hecho, para no ser tan cínico, la IFC ha firmado con la DG, con la FMO de Holanda, con los franceses, creo, y con los ingleses, los británicos, un acuerdo, un memorándum de reconocimiento. Nosotros, hoy tendría yo que recibir, ellos se comprometieron, un primer borrador de acuerdo de entendimiento para la cofinanciación, para estos temas de due diligence, etc. No lo he recibido hasta ahora, todavía no lo he recibido. En Washington son 8 horas menos, 6 horas menos. Entonces, me imagino que lo recibiremos y le intentaremos. Por nuestra parte no hay ningún inconveniente y además somos si otra institución nos presenta su due diligence, nosotros lo máximo que hacemos son algunas preguntas derivadas de las dudas que siempre hay en todo proyecto. Respecto de otras con las que tenemos acuerdos, por ejemplo, con el Fondo Verde, ahí lo difícil no es el documento final, es llegar a acordar este proyecto es elegible. Una vez que el proyecto es elegible y hemos definido las pinceladas generales del proyecto, ya la otra parte no es compleja. Es decir, que todo depende de... Pero bueno, esa es la línea y yo creo que se va a acentuar muchísimo. Es decir, toda esta voluntad de incrementar por muchos miles, por muchos cientos la cantidad de recursos que se canalizan a terceros países, pasa por juntar recursos y juntar recursos pasa por el reconocer. Probablemente haya es decir, nosotros, por ejemplo, para gestionar los recursos de la Unión Europea, de blending, o para gestionar los recursos del Fondo Verde para el Clima, hemos tenido que ser auditados. En el proceso de auditoría nos han revisado nuestros due diligence, nuestros controles medioambientales, nuestro seguimiento de las operaciones, etcétera. Es decir, es un proceso de reconocimiento mutuo en el que estamos al mayor nivel, ¿no? Perfecto, muchas gracias, José Luis. Nos plantea una empresa, somos una empresa española que estamos creciendo más rápido y rentablemente en América Latina que en España, donde en los últimos años hemos tenido resultados negativos. Esta situación en España nos lastra a la hora de obtener financiación para seguir creciendo internacionalmente. ¿Cómo nos puede ayudar Cofidis? Es decir, es difícil que una empresa que tiene pérdidas sistemáticas tenga apoyo financiero. Tiene que tener un proyecto muy bien diseñado y ser muy convincente la robustez del proyecto fuera, ya que las garantías en España no valen. Hombre, siempre hay el recurso a la garantía hipotecaria por X veces o por una financiación puramente hipotecaria. Pero bueno, eso se puede considerar, pero no es la mejor de las opciones. Puede ser considerado, pero una empresa que sistemáticamente tiene su balance muy mermado es difícil, ya te digo, a no ser de que el proyecto fuera en el exterior sea de la suficiente calidad como para poderse apoyar independientemente de la matriz. Claro, de hecho habéis hecho hace relativamente poco, y estamos muy orgullosos de ello, habéis hecho relativamente poco la financiación de una startup que por definición en el principio tiene pérdidas, pero que sin embargo el proyecto es muy bueno y claro, eso lo estáis financiando, claro. Sí. No sé, se me ocurre, y corregidme, que si esta empresa consolida las distintas empresas que tiene, es posible que mitigue en buena medida su posición en España y que a lo mejor pues así sean más estéticos y reales los balances positivos. Sí, pero
al final siempre es el dónde está el riesgo de repago, dónde está. Claro. Y si el riesgo de repago está en España y España no da, pues no. Entonces, si el riesgo de repago está fuera y se puede aislar perfectamente lo que es la filial exterior de la española, de manera que la española no lastre a la exterior, pues se puede hacer esa financiación de proyecto. Sí. Yo lo que vivo desde hace muchos años con vosotros es una enorme flexibilidad en cualquier planteamiento que os hagamos. Siempre hay casos en los que nos habéis dicho que no, como no, pero le dais segundas vueltas, trabajáis con la empresa para encontrar la mejor de las soluciones y al final hay una opción. Perfecto. Hombre, aquí te diría, Javier, que nosotros estamos abiertos a valorar cualquier solicitud. Quiero decir que se ponga en contacto la empresa y lo vemos. O sea, si vemos, evidentemente, si la situación, como dice José Luis, si no se va a poder aislar el proyecto, pues va a ser difícil, pero quién sabe si dentro de X meses, o sea, también sigamos proyección al negocio en España, ¿no? O sea, que es que hay que verlo un poquito y que vamos, que por nuestra parte encantados de reunirnos y ver el proyecto con ellos. Nos pregunta nuestra amiga Patricia desde Valladolid, nos dice, las empresas que han visto que sus propuestas con reuniones multilaterales y gobiernos se encuentran en stand-by por el COVID, ¿se deberían acercar a Cofides en búsqueda de apoyo financiero para mantener el pulmón financiero? Yo entiendo que solo para apoyar a filiales, ¿no? Solo para apoyar a filiales. Vale. Nos pregunta otro de nuestros escuchantes por la moneda de la financiación. ¿Se puede hacer en reales? No. Vale. ¿Dólares y euros principalmente? Básicamente euros. El dólar es... Con dólar se puede hacer un hedging de la moneda, pero en situación como la actual es prácticamente imposible por la propia volatilidad. Es decir, actualmente, es decir, hasta hace unos meses, bueno, no era tan caro, era hasta... No era caro hacer un hedging en dólares. En los momentos actuales de volatilidad absoluta, bueno, pues es difícil que incluso alguien te dé un precio. Nosotros, de todos modos, sí podemos hacer... nosotros somos socios, Cofides invirtió en un fondo que se llama TCX. TCX es un fondo que tiene la sede en Holanda, en el que participamos básicamente el BEI y todos los bancos, todas las agencias bilaterales, y es para hacer cobertura de riesgos de tipo de cambio en monedas, entre comillas, exóticas. El drama es el que para ellos el real probablemente no es suficientemente exótico. Es decir, creo, Ana, me corriges, creo que recientemente se les presentó un proyecto para una empresa española muy importante. Ellos dieron una cotización, al final la empresa española, que es una de las grandes multinacionales españolas, encontró financiación más barata por otro lado, pero ellos dieron una cotización. Es decir, que al principio renuentes, porque a ellos lo que les gusta es el Kwanza, Kenyatta o monedas así muy exóticas, pero es cierto que toda la lógica de este fondo es combinar monedas que tienen diferente lógica en su evolución. Entonces, muchas veces a lo mejor necesitan reales para equilibrar una balanza, de donde hay monedas pues, de Mongolia o de Malasia o de cualquier otro lugar del mundo, ¿no? Entonces, se puede hacer, pero no directamente con nuestro fondeo. Nuestro fondeo es en euros y en reales no. En este caso es porque era el plazo, o sea, en el mercado había instrumentos, pero plazos más cortos, hasta 7 años, y estos iban a plazos de 12, 13 años. Pero bueno, es verdad que luego el coste pues no era bajo, ¿no? Pero lo podían hacer porque no había mercado a ese plazo, ¿no? Se puede ver. Hombre, donde podemos asumir riesgo, pero hay que verlo, es cuando entramos en equity, digo riesgo de divisa, cuando entramos en equity a capital abierto,
pero claro, de alguna manera la TIR tiene que compensar también la asunción del riesgo, ¿no? O sea, en productos de capital, pues es cuando podemos contemplar algo de riesgo de divisa. Perfecto. Tiempos. En una operación normal que os presentemos toda la documentación completa, cosa que normalmente no es así, pues siempre falta algo en cualquier presentación que uno haga ante entidad pública o privada. Pero una vez que está completa toda la documentación, ¿cómo cuánto tardáis en resolver una operación? No digo de capital, que esto tiene que pasar por las due diligence, sino una operación de... Bueno, hay veces que se han hecho en 24 horas. ¿En serio? Sí. Es decir, ha habido operaciones donde hemos tenido, como nosotros en los comités de inversiones, hay un punto en el comité nuestro de inversiones y la inversión no es muy grande, que lo aprobamos nosotros. Entonces, donde el perfil, nosotros tenemos dos pasos, uno perfil de proyecto y otro análisis de la operación. Donde hemos aprobado el perfil de proyecto más tarde que el análisis de la operación, luego media hora más tarde. Porque en el orden está primero aprobar operaciones y posteriormente aprobar perfiles. Es para decir que todo depende del proyecto. Hay una operación, cuando dices una operación normal, bueno, es que una operación normal no existe. No existe la operación normal. Pero una operación que no sea excesivamente compleja, que sea un préstamo, lo que nosotros llamamos muchas veces en plan broma, prestamico confiancica, es decir, yo te presto a ti tanto y tú me garantizas y tú tienes una empresa en España solvente y está bien, y entonces el análisis de los resultados financieros de la empresa matriz se vieron en el momento que la primera conversación que hubo ya se pudieron ver. Bueno, pues eso se hace muy rápido. Cuando las empresas ya no están tan bien, cuando los riesgos son muy altos, cuando ya hay incertidumbres, cuando se entran con instrumentos participativos, todo esto se incrementa el tiempo. Pero creo yo que la acción del Estado o una institución que haga las cosas más rápido. Es decir, yo creo que se tarda más en sacar para una operación, entre comillas, normal, suponiendo que existiera, es más fácil, se tarda menos tiempo que en sacar el carnet de identidad, que tienes que tener cita previa para dentro de 2 meses. Entonces, no. Sí. Muy bien. Oye, pues... Tú tienes más experiencia, es decir, yo creo que no es una empresa, gracias a los equipos de trabajo, muy, muy, muy eficiente. Y después, hombre, yo creo que hay una cosa que, para echarle una flor a Ana Cebrián, nosotros con el tiempo, el año pasado Ana, el equipo de Ana, vieron más de 1000 empresas. Tienen controladas a más de 1000 empresas. No creo que haya en España nadie que tenga controlada a 1000 empresas que se mueven en el mercado internacional. No hay muchas más. No hay muchas más. Entonces, bueno, hay un conocimiento amplio. Como decía Ana, hay muchos clientes que son recurrentes. Luego ya les conocemos perfectamente porque una vez que nosotros hacemos una operación con alguien, lo tenemos y continuamente y se ve mínimamente 2 veces al año, se revisa cada operación, con lo cual hay información muy, muy actualizada de casi todas las operaciones. Se tiene mucha información de sectores, es decir, que si te llega una operación, por ejemplo, en el sector de componentes de automoción, no sé, manguitos de no sé qué, ya hay otras operaciones de manguitos, luego ya se sabe quiénes son los operadores, cuáles son los ratios, cómo funcionan, etc. Entonces, hay bastante conocimiento acumulado en la institución. Perfecto. Bueno, señores, pues amigos de Cofides, muchísimas gracias de verdad por esta charla tan profesional y empática como todo lo que hacéis. A todos los asistentes, muchas gracias también. Os recuerdo que el próximo, está en nuestra web de la Cámara, lo tenemos, el próximo día 12 a las 5 de la tarde tendremos a la consejera comercial de España en Brasilia, Ana Otón, para hablar del comercio exterior entre Brasil y España. Y yo creo que sin más os invito a un vino español en la habitación de al lado, como en otras ocasiones.
Muchas gracias. Un abrazo. Gracias, Otro para Javier. vosotros. Cuídate. Chao, hasta luego. Gracias a todos. Gracias, muchas gracias a todos. Gracias. Obrigado. Obrigada. Obrigada. Gracias, Javier. Gracias a ti, Carolina. Muchísimas gracias. Venga, Hasta hasta luego. Cerramos. Muchas gracias.